La historia es maestra de vida, por ello te invito a acompañarme en este viaje de aprendizaje por los rincones de esa historia, a conocer acontecimientos y vidas asombrosas. Aprenderemos juntos de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, de la pentarquía, de emperadores, reyes y papas, que con mayor o menor acierto escribieron las páginas de la historia eclesiástica. Aprenderemos también de los aciertos y errores de los más influyentes hombres y mujeres del cristianismo, de sus virtudes y fracasos, del ejemplo que nos legaron para que siguiendo sus pisadas nos acerquemos más a Cristo. Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y esto es un pequeño viaje por la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita y a darle un me gusta. Gracias por tu compañía. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este viajecito por la historia de la Iglesia. Voy a estar respondiendo algunas preguntas que supongo, sinceramente me dejaron algunos católicos romanos que visitan el canal. Otros sé que lo dejan aquello en estilo así bravucón. Te dejo esta pregunta porque tú no tienes respuesta para esto. Los protestantes no pueden responder estas preguntas. Entre algunas preguntas que me han dejado y que considero que son válidas y que es válida que la atendamos, siempre considerando a aquellos que sinceramente se lo preguntan y nos interrogan con buenas intenciones. Una es, ¿dónde estaba tu iglesia protestante en los primeros siglos? Esa es muy típica de los que ven mucho a Luis Toro y leen poco a la historia de la iglesia. Es el gran problema de la ausencia del estudio y del análisis de la historia de la iglesia, de la historia eclesiástica. Yo sé que es un tema difícil, sé que estos videos que hago son pesados, tediosos, porque la historia de la iglesia no a todo el mundo les gusta. Hoy es más fácil ver un vídeo donde se trate de disputas, de peleas, de debates o de videos reacciones a otros videos. Es mucho más fácil, yo reconozco, hasta a mí a veces me tienta más de mirar eso. Pero es necesario que estudiemos, analicemos un poquito la historia de la Iglesia para no caer en estos errores que caen la mayoría de los católicos romanos que entran a comentar en este lugar. Y yo me doy cuenta de lo que han leído, de lo que no han leído, que tienen una sobredosis de Luis Toro, pero una carencia total de estudio de la historia de la Iglesia, de la historia eclesiástica. Entonces, ¿a dónde estábamos los protestantes en el primer siglo? A ver, analicemos un poquito. ¿Los protestantes de dónde surgen? Lo dice la palabra, de la Reforma Protestante, en el siglo XVI. Ahora, surge como una reacción. ¿En qué parte de la Iglesia? ¿En Oriente o en Occidente? Surge en Occidente. ¿Cuál es la única sede patriarcal que ha habido en Occidente? La única sede patriarcal que ha habido en la Iglesia de Occidente es la de Roma, la que abarcaba toda la parte occidental. Bueno, si nosotros, los protestantes, surgimos en Occidente, ¿de qué iglesia venimos? A ver, los católicos romanos que nos hacen esta pregunta se creen que nosotros surgimos así algo ex nihilo, surgimos de la nada. De golpe, en el siglo XVI, surgió Martín Lutero, porque, no sé, se rompió un zapallo, se cayó de la carreta que lo llevaban y allí dentro del zapallo salió Martín Lutero. O sea, y los protestantes surgimos, o evangélicos surgimos de la nada, ex nihilo. Pero no, nosotros venimos de Roma, de la iglesia de Roma, porque la reforma protestante es una cuestión occidental que no afectó a Oriente. Es una cuestión puramente occidental, de la Iglesia de Occidente, del Patriarcado de Roma. Por lo tanto, nosotros, no es que viene la historia así de la Iglesia Católica Romana y de pronto aparecen los protestantes y vamos ahí como compitiendo. Es que nosotros, dicen los católicos romanos, tenemos 2000 años de historia y ustedes los protestantes nacieron en el siglo XVI. No, papi, nosotros no nacimos en el siglo XVI, estábamos en la misma línea, venimos allí, del mismo. Nosotros venimos de Roma. Nosotros salimos del patriarcado de Roma. Sí, fue una división de la iglesia de Roma. Por la circunstancia que fue, por la incapacidad de los papas de aquel entonces para resolver el conflicto con Lutero, se terminó dividiendo la iglesia, cosa que Lutero nunca quiso. Lutero, les recuerdo, siempre pidió que se hiciese un concilio
Lutero le pidió al Papa que hiciera un concilio para que se solucionasen estos problemas, porque había muchas cosas que no se habían definido aún dogmáticamente. Muchas cosas de lo que creen hoy los católicos romanos se definieron dogmáticamente en el Concilio de Trento, posterior, eso fue en el 1500, a partir del 1545-46. Lutero, entonces, antes de que se definiesen muchas cosas, porque en aquel momento el tema de la fe, de la justificación, de las obras, el tema de la misma escritura, muchísimas cosas no estaban dogmatizadas, o sea, estaban en un diálogo abierto. Entonces Lutero dice, bueno, hagamos un concilio y que se debatan todos estos temas. ¿Qué pasaba con los papas de aquel entonces? 100 años antes, en el Concilio de Constanza, se estableció el decreto Frequens, que exigía, demandaba, que cada 7 años o cada 10 años la Iglesia tenía que hacer un concilio. Esto fue a partir de Constanza, en Constanza mismo. Por eso los católicos romanos, cuando dicen, no, es que los concilios son vinculantes, si son vinculantes en lo que a ustedes les conviene, en lo que no les conviene se hacen los locos e ignoran, porque el decreto Frequens decía, a partir de Constanza, que se tenía que hacer un concilio de la Iglesia cada 7 años o cada 10 años. Entonces Lutero, en base a esto, le pide, porque ya habían pasado 100 años, hagamos un concilio para resolver este problema. Ahora, ¿cuál era la cuestión? Y ahí está la trampita de los papas romanos. A los papas no estaban preocupados, no les preocupaba el tema de Lutero, aunque ustedes no lo crean. Les preocupaba algo peor para ellos, que era la disputa que venía ya de tiempo atrás entre los papistas y los conciliaristas. Los papistas decían que la máxima autoridad de la Iglesia tiene que ser el Papa y que por sobre el Papa no tiene que haber nadie. Los conciliaristas decían que la máxima autoridad de la Iglesia tiene que ser el concilio y que el Papa tiene que estar sometido al concilio y que si un concilio juzga que no es correcta la vida de ese Papa o lo que enseña ese Papa, lo puede quitar, lo puede deponer, que un concilio tiene autoridad para deponer al Papa. Esto decían los conciliaristas y iban muy cabeza a cabeza a la lucha. Y los papas le tenían terror a esto. Porque si ganaba la postura conciliarista, cualquier concilio podía deponerlos. Ya sabemos que los papas del Renacimiento eran simoníacos, corruptos, engañosos, perversos. Ya hemos mencionado, y siempre estamos mencionando algunos papas clásicos del Renacimiento, como a partir de Alejandro VI, el Papa Borgia, como Julio II, como León X, el Papa Medici. Resulta que Lutero pide, obedeciendo el decreto Frequens que se había hecho en el Concilio de Constanza 100 años aproximadamente antes, de que se hiciera un concilio para resolver estos temas que aún no estaban dogmatizados y se podía llegar a un acuerdo. Los papas no les importó, no estaban preocupados por esto, estaban más preocupados por mantener su situación en esta lucha interna contra los conciliaristas. Tal es así la cosa, que fíjense que Lutero se la pasó atacando al papado. Los bombazos, los tiros, los cañonazos que disparaba Lutero, los más gordos, los más grandes, siempre eran contra el papado, contra el papado, contra el papado. Sin embargo, y curiosamente, en el Concilio de Trento no se habló absolutamente nada del papado. Justamente lo que Lutero más atacaba, que era el papado, en el Concilio de Trento, que se hizo después, y el Concilio de Trento se terminó haciendo porque los emperadores, o sea, Carlos V le pedía al Papa, convoca un concilio, convoca un concilio. El Papa no quería saber nada. Al final se termina convocando el concilio ya, porque ya la cosa no daba más. Pero el Papa estaba preocupado no por lo de Lutero, no por la reforma protestante, estaba preocupado por su situación. No sea cosa que ganasen los conciliaristas. Entonces, lo curioso es que se hace el Concilio de Trento y no se toca, no se establece, no se dogmatiza nada acerca del papado. ¿Por qué?
porque no estaban de acuerdo. Había una gran división en la Iglesia Católica Romana entre papistas y conciliaristas. ¿Cuándo se resuelve recién esa crisis interna de la Iglesia Católica Romana? En el 1870, en el Concilio Vaticano I, cuando se establece que la máxima autoridad de la Iglesia es el Papa. Sepultado el conciliarismo, se acabó. Ya el concilio no puede deponer al Papa, ya el concilio no está por sobre el Papa, sino que el Papa está por sobre el concilio, sino que el Papa cuando habla es cátedra, nadie lo puede juzgar y en cuestiones de juicios también, en lo que juzga un Papa, tampoco nadie puede dudar de su juicio. Entonces, la culpa de la ruptura de la Iglesia Católica Romana no fue de Lutero, porque Lutero nunca quiso separar a la Iglesia, nunca quiso dividir la Iglesia. La culpa fue de los papas corruptos, ineptos, sobre todo León X, papa inepto, más preocupado por vivir como un príncipe, más preocupado por ser mecenas de arte y de los humanistas del Renacimiento, que por preocuparse de los problemas reales de la Iglesia. No quiso convocar un concilio, no quisieron los papas convocar concilio, urgentemente cuando surgió la cuestión luterana. Entonces, cuando se convoca el concilio de Trento, ya era tarde, ya la ruptura se había realizado. Porque a los papas de esa época, la única preocupación que tenían era luchar contra el conciliarismo, que no ganara el conciliarismo. Aquella postura que decía que el concilio estaba por sobre el Papa y que un concilio tenía la autoridad de deponer al Papa. Gana finalmente la postura papista siglos después en el Concilio Vaticano I. Entonces, allí estábamos nosotros. La iglesia, el movimiento de la Reforma Protestante surge como una cuestión fundamentalmente, exclusivamente de Occidente, de la Iglesia de Roma. Cuando Lutero sale de la Iglesia, cuando Lutero inicia la Reforma y cuando Lutero ataca todas estas cuestiones del papado, no fue Lutero solo, siempre hablan de Lutero. ¿Ustedes saben los cientos y cientos de sacerdotes que se unieron a la Reforma Protestante? Obispos que se unieron a la Reforma Protestante, y todos ellos luego pasaron a ser pastores protestantes, luego todos ellos pasaron a ser, o la mayoría pasaron a liderar la iglesia. No es que surgieron de la nada, no es que solitos salieron así como setas por ahí, o como hongos, no. Muchísimos sacerdotes, muchísimos monjes, muchísimas monjas, muchísimos de este clero católico romano se pasa a la Reforma, abraza los principios de la Reforma y continúan ellos ministrando dentro de las iglesias de lo que se conformarían entonces como asambleas o iglesias protestantes. Es decir, salimos de Roma. Nosotros no salimos ex nihilo, creados de la nada, surgidos de la nada. Venía así la Iglesia Católica Romana y en un momento de la historia, en el siglo XIX, surgen los protestantes y empezamos a caminar. Nosotros estamos ahí. ¿Dónde estaban ustedes en el siglo I? Pues juntamente con ustedes, tontos. ¿A dónde íbamos a estar? Si somos lo mismo, venimos de lo mismo, venimos del patriarcado de Occidente. Es que es una pregunta simplemente por falta de lectura. Escuchen menos a Luis Toro y gasten un poquito más de dinero en libros que no muerden. Nosotros venimos de la Iglesia Católica Romana. Somos una escisión de la Iglesia Católica Romana porque llegó un punto que ya no se podía estar unidos, porque a los papas no les preocupó solucionar a su tiempo por medio de un concilio que hubiera, muy probablemente un concilio hubiera solucionado el tema, hubiese impedido que se rompiese la cristiandad de Occidente, pero porque los papas estaban más preocupados por cuidar su sillita, su trono, y no por cuidar a la iglesia. Entonces, por miedo a los conciliaristas, los papas hacían lo posible y todo lo imposible para no convocar un concilio. Entonces, ¿dónde estábamos en el primer siglo? Junto con ustedes. En el segundo siglo, junto con ustedes. Hasta el siglo XVI, pues junto con ustedes. Hasta que llega un momento en que la cosa se divide. Así como ustedes se dividieron, se separaron. Ustedes también son cismáticos. Ustedes se separaron de los patriarcados de Oriente. Ustedes rompieron la cristiandad en el 1054. No se olviden nunca de eso. Así que nosotros estábamos ahí. No nacimos de la nada.
Venimos de la Iglesia Católica Romana. Somos una escisión de la Iglesia Católica Romana. Y la mayoría de los primeros ministros, pastores, teólogos del movimiento protestante eran católicos romanos. Eran del sacerdocio, eran obispos, eran sacerdotes, eran teólogos, eran maestros de la Iglesia Católica Romana que abrazaron los principios de la Reforma Protestante. Otra pregunta que me suelen hacer es, o más que pregunta, es una recriminación. Esa Biblia que ustedes tienen, os la dimos nosotros, el Papa Dámaso. Otra de estas grandes cuentos que suele narrar este gran contador de cuentos para niños, que es el sacerdote Luis Toro. El padre Dámaso nos dio la Biblia. Para mencionarles un poquito del Papa Dámaso, les leo un poco de este libro, que es el que siempre suelo utilizar cuando explico algo de los papas, que es Historia de los Papas, de Juan María Laboa Gallego, que es de la Universidad Gregoriana de Roma, o sea, católico romano, doctor en Historia Eclesiástica. Dice de Dámaso, a partir de la página 53, Dámaso amaba el boato y la representación, o sea, la pompa, digamos, ¿no? Era aficionado a encargar grandes construcciones y bajo su pontificado la residencia papal adquirió un porte principesco. De Dámaso surgió la iniciativa de una empresa que inmortalizó el nombre de Jerónimo en la Iglesia Occidental, la revisión de la Biblia Latina, cuyo resultado se conocerá con el nombre de Vulgata y cuyo texto pondrá punto final al caos de la tradición precedente. ¿Qué pasó con Dámaso? Para la época de Dámaso ya había triunfado el latín en Occidente. Al principio estaba el griego, tanto en la liturgia, estaba muy presente el griego. Siempre estuvo también presente el latín, obviamente en Occidente, pero a medida que van pasando los años va predominando el latín hasta que el griego cae en desuso. Entonces a Dámaso le interesa una Biblia con el lenguaje que se utiliza ya, que predomina en Occidente, que es el latín. Estaba la Vetus Latina, o sea, ya había Biblias. En Oriente también estaba la versión de los 70, y las distintas traducciones que se fueron haciendo, que hoy se conocen como la versión de los 70, aunque la versión de los 70 originalmente ya sabemos que solo estaba constituida por lo que sería la Torá, el Pentateuco. Pero bueno, en griego no había problema, en griego ya existían distintas traducciones o versiones. El problema era que en Occidente, como predominaba el latín, la traducción no le convencía a nadie. O sea, la de la Vetus Latina tenía muchos errores. Entonces Dámaso le encarga a San Jerónimo, que corrija los errores que tenían las ediciones latinas y que hiciera una buena traducción latina. O sea, no dijo, tú ve y junta por todo el mundo los escritos que hayan dejado los apóstoles y ven, tráemelos porque yo voy a conformar una Biblia y la voy a dar al mundo, como dice Luis Toro. Eso es una burrada. Lo único que hizo el Papa Dámaso fue encargarle a un erudito como era Jerónimo que hiciese una traducción, porque Jerónimo conocía el hebreo, del griego, había estudiado mucho, conocía, dominaba estos lenguajes. Entonces dice, hagamos una traducción al latín purificada, libre de los errores, porque hasta entonces ninguna traducción les convencía. Y esto es lo que hace Jerónimo. Pero recordemos que San Jerónimo a los deuterocanónicos no los podía ni ver. San Jerónimo decía que los deuterocanónicos, estos que hoy tienen los católicos romanos en su Biblia, deuterocanónicos, decía que eso no tenían que estar, que teníamos que tener la Biblia del Antiguo Testamento como lo tienen los judíos, lo que hoy tenemos los protestantes, el canon corto. Eso es lo que decía San Jerónimo. En Occidente estaba San Agustín, que decía que no, que los deuterocanónicos eran inspirados. Así que estaba esta gran lucha entre estos dos gigantes, entre San Agustín, que decía que los deuterocanónicos sí eran inspirados, y San Jerónimo, que decía no, los deuterocanónicos no son inspirados, tenemos que tener el mismo canon que tienen los judíos, lo que hoy sería lo que tenemos nosotros en nuestras Biblias
de las asambleas protestantes. Y esto fue lo que hizo Jerónimo. Una traducción, la Vulgata. No hizo una recopilación de libros de, bueno, aquí la carta de a los Corintios, aquí la de Tesalonicenses, aquí a la de los romanos, aquí a los de Éfeso, y los vamos a reunir y vamos a conformar un canon. Eso no hizo Dámaso, para nada. Lo único que hizo Dámaso fue encargarle una obra a San Jerónimo, que se inmortalizó, porque hasta el día de hoy sigue vigente, que es la Vulgata. En la parte griega, que hablaba en griego, esto no le afectó para nada. O sea, lo que hizo el Papa Dámaso a toda la iglesia de Oriente, a todos los patriarcados de Oriente, no les afectó en nada, porque ellos no hablaban en latín, el griego. O sea, ellos tenían sus versiones en griego. O sea, lo que hizo Dámaso fue algo para Occidente. No fue conformar una Biblia, establecer cuál era el canon de la Biblia. No, simplemente fue decirle a Jerónimo, traduce, haz una buena traducción, tú que conoces los idiomas, hebreo y griego, haz una buena traducción al latín. Corrige los errores de la Vetus Latina y tengamos así una buena edición. Sí, hizo un gran trabajo San Jerónimo, que luego también lo perfeccionaron otros, hasta que se constituye lo que hoy es esta obra magna de Jerónimo, la Vulgata Latina, pero que solamente afectó a Occidente. Y San Jerónimo, el que hizo la Vulgata Latina, consideraba y siempre consideró que los deuterocanónicos no son inspirados por Dios y que no deberían estar en la Biblia. Él siempre abogó por el canon corto. Así que la Biblia que nosotros tenemos, no se la debemos al Papa Dámaso. La Biblia en latín sí se le debe al Papa Dámaso porque fue iniciativa de él, no la que nosotros tenemos. Otra pregunta o desafío que nos suelen dejar aquí, me suelen dejar en el canal, es la sola escritura, ¿no? Siempre están obsesionados con la sola escritura. Que en la iglesia primitiva, muéstrame que en la iglesia primitiva creían en la sola escritura. Esto también es una falta de comprensión, es un anacronismo que se produce en sus cabecitas, porque la sola escritura es un principio de la Reforma Protestante. ¿De cuándo es la Reforma Protestante? Del siglo XVI. Este principio, como los demás principios protestantes de la Reforma Protestante, se aplicaron a la Iglesia de Roma. Eran para aplicar a la Iglesia de Roma en el siglo XVI, en una circunstancia específica. Querer poner la sola escritura, la sola fide, ponerla eso en la iglesia primitiva es extemporáneo, es anacrónico. ¿Por qué? Porque en el principio no había problemas. En la iglesia primitiva no se pensaba en la sola escritura, si bien ya vimos, y yo les mostré un texto, un pasaje de Agustín, donde lo que sería el núcleo de la verdadera sola escritura está muy clarito allí, porque San Agustín dice que están las escrituras, y que de ellas a nadie le es lícito dudar. Punto y final. Las escrituras son intocables. Después dice él, todas las cartas de los obispos que han venido después, todas se pueden corregir unos por otros. Y cuando dice de todos los obispos, está incluyendo el obispo de Roma. Entonces Agustín dice que todas las cartas, todas las encíclicas, todo lo que haya escrito o dicho un obispo fuera de las escrituras, todo se puede corregir. Y se puede venir otro después, con mucho más conocimiento, con mucha más luz, y puede corregir a ese obispo. Dice, y si no, están los sínodos locales, pero los sínodos locales también pueden ser corregidos por otros sínodos locales. Y si no, dice, están los concilios generales, los concilios ecuménicos, que a su vez también estos pueden ser corregidos por otros concilios ecuménicos. Ese es el núcleo de lo que nosotros consideramos como la sola escritura. Es decir, la Biblia, nadie puede dudar de ella, nadie puede discutirla, es la máxima autoridad, es infalible y no se puede corregir. Y nadie le es lícito dudar de lo que ella dice. Pero de ahí en adelante, tomamos en cuenta la tradición, tomamos en cuenta a los padres de la iglesia, tomamos en cuenta las enseñanzas de los obispos, de los teólogos, de los apologistas, de la historia de la iglesia, todo. Pero todos ellos se pueden corregir, hasta los concilios. Los mismos concilios son corregibles o susceptibles de corrección. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice San Agustín, porque para mí ese es verdaderamente lo que sería la sola escritura. Es decir, que la escritura es la máxima autoridad. No la única, pero es la máxima. La única inspirada, de la cual a nadie le es lícito dudar de lo que dice allí.
De ahí en adelante, toda encíclica, todo escrito, todo lo que saque un magisterio, todo lo que diga un concilio, puede ser corregido posteriormente por otro concilio, o por otro obispo, o por otra encíclica. Como decía Agustín. Entonces, al principio, la Iglesia no tenía ese problema. La Iglesia no tenía ese problema porque cuando había algún problema, ¿qué hacían? Un concilio, un sínodo local, y si esto no se resolvía, un concilio general. Estaban los concilios ecuménicos, donde participaba toda la ecumenia, donde participaban los patriarcas de los cinco grandes patriarcados de la cristiandad. Entonces todo se solucionaba allí. No necesitaban una cuestión de la sola escritura, y que hablar, a ver dónde hablan los padres de la sola escritura. No lo necesitaban porque ellos tenían un buen recurso que eran los concilios, pero que los concilios estaban representados toda la cristiandad, porque en ese entonces no se había dividido. Roma no se había aún separado de Oriente. Entonces, la sola escritura como tal, ¿por qué surge en el siglo XVI? Porque Roma era una fábrica de doctrinas, era una maquinita de hacer doctrinas. Todo lo que le venía en mente sacaba doctrina de esto. No todos llegaban a ser dogmas, pero sí sacaban doctrinas. Y esto fue una reacción contra este abuso, este exceso de la Iglesia Católica Romana. Como reacción dijimos, no podemos estar así, que cada papa que surge, o cada uno que se le ocurre una nueva doctrina, una nueva enseñanza, una nueva imposición a los fieles, si los escolásticos tal cosa, si este doctor de la Iglesia tal cosa, si este concilio tal cosa, si este papa tal otra. Resulta que era una fábrica, Roma, de nuevas doctrinas, que no tenían como respaldar. Tampoco les preocupaba respaldarla, nunca a Roma le preocupó respaldar. Después, cuando surgieron los protestantes, empezaron a correr, a revisar la historia, a ver cómo podemos respaldar esta doctrina, cómo podemos buscar en la Biblia un texto que respalde esta doctrina. Eso pasa con el purgatorio. Uno los ve haciendo malabares a los apologistas católicos romanos, tratando de encontrar un versículo, algo, una palabrita, que infiera el purgatorio. Porque eso les dio el apuro después. Cuando sacaron el tema del purgatorio, ni se preocupaban, hasta que empezaron en sus especulaciones con el purgatorio. Pero claro, después cuando fueron confrontados a partir del siglo XVI, empezaron a decir, oye, a ver, tenemos que encontrar algún texto que respalde esta doctrina. Igual que la Inmaculada Concepción de María. Los mismos historiadores católicos romanos te dicen que eso nació del sensus fidelium, del sentir religioso del pueblo. Que después, detrás del pueblo, tuvieron que ir los teólogos tratando de hilvanar textos, versículos de la Escritura, a ver dónde se podía inferir algo que respaldase tal dogma. Pero por lejos y por delante corría el pueblo en su devoción particular hacia María, haciéndola inmaculada, y por detrás corriendo los teólogos para tratar de ver cómo justificamos esto. Entonces, la sola Escritura fue indispensable. Fue muy necesaria en el siglo XVI para frenar la locura de Roma, que no paraba de sacar doctrinas. Y esto está muy claro en cuestión de lo que pasa con la Iglesia Ortodoxa. A mí me dicen, es que la Iglesia Ortodoxa no tiene la sola Escritura, rechaza la sola Escritura. Yo le digo, y bien hacen, porque ellos no tienen necesidad de la sola Escritura. Los ortodoxos no tienen necesidad, la Iglesia Ortodoxa no tiene necesidad porque se frenaron en el séptimo concilio ecuménico, en el siglo VIII. Y de ahí más no innovaron nada, no sacaron ninguna nueva doctrina, ningún dogma, nada, se acabó, no aceptan más nada. Hasta el séptimo concilio ecuménico, es decir, cuando estaba toda la cristiandad reunida, cuando estaban todos los patriarcados unidos, cuando Roma aún no se había separado y había roto la cristiandad en el 1054, esos 7 concilios ecuménicos dicen, hasta ahí, lo que se definió ahí, no tocamos más nada, nadie tiene más autoridad para tocar más nada. Saque la mano de ahí, usted no puede cambiar nada de la doctrina. Entonces, ¿para qué van a necesitar ellos la sola Escritura? No la necesita el ortodoxo, la Iglesia Ortodoxa no necesita la sola Escritura. La sola Escritura es el método, principio metodológico que fue necesario usar a partir del siglo XVI, porque era tan grande la confusión de doctrina. Esto mismo lo dicen los ortodoxos acerca de los católicos. O sea, los ortodoxos se frenaron aquí, ya tienen lo que ellos creen acerca de María, ya está. No, pero la Iglesia Católica Romana le siguió añadiendo cosas a María, que si María abogada nuestra, que si María, ahora querían también sacarlo de corredentora nuestra, que si la Inmaculada Concepción, que si...
Claro, los ortodoxos dicen, pará, que las apariciones marianas y que los mensajes de la Virgen y que todo eso que dijo la Virgen en Fátima se toma como si fuese palabra de Dios. Los ortodoxos dicen, no, pará, ¿qué estás diciendo? Todas estas cosas fuera de los 7 concilios no tienen validez. No podés innovar, no podés sacarte nuevas doctrinas y nuevos dogmas. Entonces, el ortodoxo, ¿para qué necesita la sola escritura si ellos ya se frenaron? No innovan, no tocan nada, están estáticos. La iglesia ortodoxa, estática. Pero la iglesia católica no fue así. La iglesia católica siguió y sigue. Hasta el 1870, porque en el último concilio vaticano, en el 21 concilio de ellos, 21º concilio, ellos le llaman ecuménico, pero no es ecuménico porque solamente es un concilio de Roma, ¿no? Ellos siguieron sacando dogmas, salvo en el último, que fue en el concilio Vaticano II, que no fue doctrinal o dogmático, sino más bien pastoral, pero en el concilio Vaticano I, en el 1870 sacaron el dogma de la primacía o la jurisdicción universal del obispo de Roma y el de la infalibilidad papal. O sea, siguieron sacando. Y contra esto se rebeló el movimiento protestante. Es decir, basta, paren ya de estar innovando, de estar sacando cosas. Que si ahora las indulgencias, que si ahora pagando esto te libras de tantos años en el purgatorio, que si se hace esto te libras de otros tantos años, que si hace aquello. Esperen, paren un poco. ¿Con qué respaldas todas estas cosas nuevas que estás sacando? Entonces, la sola escritura es un principio válido a partir del siglo XVI, porque realmente fue necesario para frenar la locura de Roma, que no paraba de sacar doctrinas. Era una fábrica de doctrinas. La Iglesia Ortodoxa nunca tuvo este problema, porque la Iglesia Ortodoxa se frenó en el siglo VIII, se frenó en el Séptimo Concilio y no permitió que se innovase más nada. Perfecto, genial. Si los romanos hubieran hecho exactamente lo mismo, pues no estaríamos en este problema, no necesitaríamos la sola escritura. Si se hubieran frenado también en el Séptimo Concilio, pues estaríamos todos felices y contentos. Pero no, siguieron. Siglo tras siglo, concilio tras concilio, nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevas imposiciones, que no tenían cómo refrendarlas con la escritura ni con la tradición. Tampoco les importaba. Entonces, esto fue para parar la locura de esta máquina de hacer doctrinas que fue Roma siempre. Los ortodoxos no tienen problema, se quedaron fijos allí. Entonces, la iglesia primitiva tampoco tenía problema, porque tenían los concilios ecuménicos. Si había alguna diferencia en las interpretaciones de la Biblia, como ya vimos en el video anterior, si tenía alguna diferencia, recurrimos a un concilio local. No se resuelve en un concilio local, pues entonces un concilio ecuménico. Y así se resolvían las cuestiones. Entonces tampoco necesitaban vamos a creer en la sola escritura. Vamos a tener como principio metodológico la sola escritura. No les hacía falta. Porque había un buen control, porque no era un desfase, porque había un equilibrio. Pero después que Roma rompe con los demás patriarcados, ya no los paró nadie. Ya no los paró nadie de sacar doctrinas, de sacar nuevos dogmas, de sacar nuevas cosas. Bueno, entonces, a partir de la Reforma Protestante, fue necesario aplicarle este principio a la Iglesia romana, decir, basta, hasta aquí, se acabó, no aceptamos ya más nada. Si no lo puedes justificar con las Escrituras, entonces no vamos a aceptar ninguna nueva doctrina, ningún nuevo dogma. Punto, se acabó. Porque si no, los católicos romanos, quién sabe a dónde hubieran terminado de sacar de doctrina. Se frenaron un poco por la Reforma Protestante, pero porque si no, ¿por qué se creen ustedes que ya, aunque los marianistas se arrancan los pelos diciendo cómo puede ser que no nos aprueben este quinto dogma de María Corredentora, y ahí claman y se quejan? Ustedes leen los libros de los marianistas, cómo se quejan de que los papas se han negado sistemáticamente a partir del Concilio Vaticano II. Ninguno, por más que hablen de María, por más que siempre toquen de María y por más marianos que hayan sido los papas, por ejemplo Juan Pablo II se negó rotundamente a sacar el dogma de María Corredentora. Se negó Ratzinger. Francisco se niega rotundamente a sacar el dogma de María Corredentora. ¿Por qué se creen ustedes que lo hacen? Lo hacen porque saben que los demás, así es imposible una unión. La tan pretendida unión de ellos, de ecuménica, todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque los patriarcados de Oriente van a decir, no, ¿qué haces? ¿Aún sigues inventando dogmas? ¿Aún sigues sacando dogmas? Los protestantes le vamos a decir lo mismo. Ustedes siguen con la máquina de fabricar doctrina. Entonces, para acomodarse un poco a esto, la Iglesia Católica, a partir del Concilio Vaticano II, dijo, paremos con dogmas y doctrinas. Frenemos.
porque esto también era una carrera loca. Entonces le pusieron un freno a los marianistas que no paraban de pretender dogmas y dogmas y dogmas y dogmas. Y si la aprobaran el de María Corredentora, no sé, dentro de un par de años sacarían otro dogma y lucharían por otro dogma, porque no son insaciables. Esto que pasó con María es un claro ejemplo, y esto se oponen los ortodoxos diciendo que hay tantos dogmas marianos, desenfrenado. Bueno, imagínense si no le hubiésemos puesto nosotros un freno a la locura de Roma. Entonces, podemos ampliar un poquito más allá este punto y terminamos aquí. Por ejemplo, en el tema de las indulgencias, ¿no? Que nunca te van a contar la verdadera historia detrás de la indulgencia, porque siempre la Iglesia Católica Romana lo barniza todo y le da un colorcito rosa para mostrar que la historia les favorece a ellos, que es muy, muy bonita. Y para que esto también nos ayude a comprender por qué la sola escritura. En épocas de Lutero estaba uno de los príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico, uno de los príncipes electores, es decir, aquellos príncipes que tenían capacidad de elegir al emperador, Carlos V, por ejemplo, para que fuese validado, tenía que ser validado como emperador del Sacro Imperio Romano y de su autoridad en Sajonia, tenía que contar con el voto de estos príncipes electores. Entonces trataba de congraciarse con ellos. Federico el Sabio, Federico el que de Sajonia, el que ayuda a Lutero, era uno de los príncipes electores que tenían voz y voto para, por así decirlo, elegir al emperador. Pues había un príncipe elector que además era arzobispo, que era Alberto de Brandeburgo, también conocido como Alberto de Maguncia. Tengo que tener cuidado con los nombres porque son Alberto, es que tiene muchos nombres porque tiene muchos títulos, eclesiásticos, que es ahí donde quiero apuntar. Alberto de Brandeburgo también era conocido como Alberto de Maguncia o Alberto de Magdeburgo, porque él era arzobispo de estas dos ciudades, de estas dos sedes. Tenía 12 arzobispados, que era una locura, pero no se frenó allí, anhelaba el tercer arzobispado. En época de Lutero, los cargos eclesiásticos, por ejemplo, el arzobispado, se compraba. Por eso cuando entran los católicos romanos aquí, seguidores de Luis Toro, dicen, los pastores de ustedes, diezmeros y ladrones. Yo agarro off y le dije, fuera de aquí, mosca, molesta. Vaya, léase un libro de historia eclesiástica y luego venga a hablar estupideces. De verdad. Es que ni siquiera saben que en la época de Lutero, ellos se piensan que Lutero se levantó porque sí, porque un día se levantó mal, así, había comido mucho lechón en la noche anterior, después se levantó mal y dijo, ¿qué hago? Voy a hacer una reforma. En época de Lutero, todos los cargos eclesiásticos se compraban y se vendían. Bajo el cielo de Roma, todo se compraba y se vendía bajo el mejor postor. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice cualquier libro de historia eclesiástica católico-romana. Los cargos eclesiásticos se compraban. Por ejemplo, yo les comenté en uno de los vídeos anteriores que el Papa Alejandro Borgia, que era español, que cuando fue cardenal fue uno de los 2 cardenales más poderosos y más ricos, porque de los que más habían acumulado bienes y títulos eclesiásticos, era uno de los más poderosos. Él llega a ser papa como Alejandro VI. Como él tuvo varios hijos, tuvo hijos siendo cardenal y tuvo hijos siendo papa, hace una alianza con los Médicis, otra familia poderosa de Florencia. Entonces allí estaba Lorenzo de Medici, Lorenzo el Magnífico. El Papa le pide una de sus hijas a Lorenzo el Magnífico para que se case con su hijo. De esta manera hacía el Papa una alianza. Entonces el hijo del Papa se casa con la hija de Lorenzo el Magnífico. Para compensarlo, para agradecerle,
que Lorenzo el Magnífico le da una hija para que se case con su hijo, el Papa nombra a uno de los hijos de Lorenzo el Magnífico como cardenal. Lo nombra cuando éste tenía 13 años. Este cardenal, que fue este hijo de Lorenzo el Magnífico, que con 13 años fue nombrado cardenal, a los 35 o 36 años llega a ser papa, con el nombre de León X, el papa al cual se enfrenta Lutero. Pues así estaban las cosas en tiempos de Lutero. Los cargos se compraban. Tú, si tenías una familia poderosa, si pertenecías a una familia poderosa, podías comprarle al papa un cardenalato. Tú podías comprarle para tu hijo el título de cardenal, porque había dos clases de cardenales. Estaban los cardenales que no necesitaban ser sacerdotes y los cardenales que luego sí necesitaban ser sacerdotes. Con 13 años te podían nombrar cardenal, lo cual te otorgaba y te daba ciertos bienes eclesiásticos. Podías participar de las ganancias de la recaudación de ciertas áreas, igual que un obispado. El obispado también se compraba, porque daba mucho dinero, daba muchos ingresos, y al igual que un título de cardenal. Estaban los cardenales que no necesitaban ser sacerdotes y estaban los cardenales que necesitaban ser sacerdotes. Alejandro Borgia, por ejemplo, él también fue cardenal muy jovencito y tuvo hijos siendo cardenales hasta que llegó un momento que quería seguir aspirando a cargos más supremos, por ejemplo, llegar a ser papa. Entonces para eso tuvo que acceder al otro título de cardenal, pero para este ya se le exigió el sacerdocio. Igualmente se pasó por el arco de triunfo el celibato y siguió teniendo hijos, o sea, le daba exactamente igual. Así eran los papas del Renacimiento, que los católicos romanos no comprenden, no entienden. Se creen que todos los católicos romanos, los papas, los obispos y los cardenales en la época de Lutero en el siglo XVI, iban todos volando con alitas de multicolores, porque eran todos una especie de angelitos maravillosos. Pues no, eran bastante corruptos. Entonces cuando me vienes a mí a decir, porque tus pastores diezmeros, ya anda que tus papas, corruptos, perversos, simoníacos, eso sí que eran corruptos. Entonces, Alberto, que era arzobispo, Alberto de Brandeburgo, que era arzobispo en Maguncia y en Magdeburgo, anhelaba un tercer arzobispado. Entonces habla con el Papa para comprar. El Papa le dice, hijo mío, de todo corazón, no hay ningún problema. ¿Tú quieres un nuevo arzobispado? Alabado sea el Señor. Son 24.000 ducados, poniendo esta balaganza. Claro, era una fortuna. Él no tenía este dinero. Entonces Alberto de Brandeburgo le hace una propuesta al Papa. Le dice, tú necesitas recaudar dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro. Recordemos que decían, es que los huesos de San Pedro se pudren bajo la lluvia y el sol de Roma. Necesitábamos construir una magnífica basílica, la Basílica de San Pedro. Necesitábamos dinero para eso. Entonces Alberto le dice, bueno, yo tengo la solución. ¿Qué hizo Alberto para comprar el cargo de arzobispo en esta tercera sede, para acumular este tercer título eclesiástico? Pide un préstamo a la banca, a los Fugger. Esto le prestan los 24.000 ducados y este queda endeudado hasta las manos. Entonces habla con el Papa y le dice, bueno, yo te doy los 24.000 ducados, aquí me lo dieron, la banca Fugger, pero yo necesito ahora, porque me quedé más seco, necesito ahora que recaudar dinero. Vendamos indulgencia en todos mis territorios. Porque aparte este era príncipe elector, no solamente era arzobispo, sino también príncipe elector. ¿Qué hizo Alberto de Brandeburgo? Se consiguió a Juan Tetzel. Fue él el que trajo el famoso Juan Tetzel, aquel que decía, cuando la moneda toque el fondo del cofre, el alma de tu difunto volará del purgatorio hacia la gloria. Bueno, lo trajo Alberto de Brandeburgo a Juan Tetzel, para que, sin pudor alguno, le sacara el dinero a los pobres, con la promesa de que sus seres queridos iban a salir del purgatorio instantáneamente, y de esa manera él podía juntar los 24.000 ducados para pagar su deuda con la banca Fugger, y todo lo que sobraba le prometió al Papa, que era mucho dinero,
se lo iba a dar para la construcción de la basílica. El Papa aplaudía con las orejas, decía, claro, hijo mío, adelante, Dios te bendiga. Entonces Alberto lo manda a Tese que sin pudor y sin vergüenza alguna sacase todo el dinero que pudiera porque él necesitaba pagar esos 24.000 ducados. Por esto se revela Lutero. Claro, porque a ti cuando te cuentan de las indulgencias, bueno, es que los huesitos de San Pedro se estaban pudriendo bajo el sol de Roma y la lluvia, y necesitábamos construir una basílica. Las buenas intenciones del Papa de construir allí una basílica donde San Pedro pudiese descansar. Bueno, no, mentira, papi, mentira. Era la ambición de estos obispos, de estos arzobispos, que acumulaban puestos y para tener un puesto había que comprarlo. Y costaba mucho dinero. Entonces, ¿quién les prestaba? Les prestaba la banca privada. Había que pagarle. Entonces el Papa recibía los 24.000 ducados porque era el que vendía todos estos cargos eclesiásticos y él recibía el dinero. Los otros se endeudaban y bueno, buscaban la manera. ¿Cómo hacemos? Pues vendemos indulgencias. ¿Y cómo hacemos? Yo consigo uno que es buen vendedor. Juan Tetzel. Este es el gran problema de los católicos romanos, que la mayoría de ellos viven en una nube, viven en una nebulosa, y se piensan que todo es maravilloso, y que la Iglesia Católica Romana siempre fue maravillosa, y que Lutero fue un ingrato que se rebeló contra esta Iglesia tan bella, tan perfecta que había fundado Jesucristo, la única Iglesia que fundó Jesucristo. Pues no. Resulta que los papas eran muy corruptos en esa época. Resulta que la Iglesia era una fábrica de hacer doctrinas, de hacer dogmas, de engañar a la gente, por más que no les guste escuchar esto. Y el tema de las indulgencias es un clásico, es el corazón. Si no entiendes esto, no puedes entender la Reforma protestante, porque esto dio lugar a la Reforma protestante. Entonces, cuando a mí me dicen que los pastores son diezmeros, yo digo, ¿qué te crees que vivían tus papas y tus obispos y tus cardenales y tus arzobispos? ¿De qué te crees que han vivido? ¿De qué? ¿De agarrar una pala y cavar zanjas? ¿De qué te crees? ¿Que tenían callos en las manos porque andaban cosechando fruta para ganarse la vida? Pero hay que ser cara dura, de verdad, de verdad. Por eso no tiene perdón de Dios este sacerdote Luis Toro. Es horrible cómo les arruina la mente a los católicos romanos. Porque él se pone en el medio, ¿no? Entre la verdad y se pone entre la gente. Son como los dictadores. Los dictadores tienen esta actitud paternalista. Se pone siempre en el medio. No, yo me voy a poner aquí, yo voy a ser el que te va a administrar, te va a decir, te va a narrar la historia, te va a decir lo que puedes comer, lo que no puedes comer, lo que puedes leer, lo que no puedes leer, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Siempre en este paternalismo, para mantener a la gente en una burbuja, para que no vea la realidad, para que no sea consciente de todo lo que hay detrás de ese déspota, de ese dictador. Pues el sacerdote Luis Toro hace exactamente lo mismo. Él agarra la historia, hace su propia versión y le da la dosis que quiere darle a sus fieles para que ellos no descubran lo que hay. Entonces les habla de los pastores que son diezmeros y esas cosas. ¿Por qué no le cuentas cómo era tu iglesia, cómo hizo fortuna tu iglesia, cómo logró tener el poder económico que logró tener? ¿Por qué no le cuentas tú que en época de Lutero los cargos eclesiásticos todos se compraban y que había cardenales que eran nombrados a los 13 años? Y que había papas que llegaban a ser papas simplemente por el apellido, porque pertenecían a una familia poderosa que podía pagar y comprar los votos, porque se votaba y se compraban los votos. El mismo Alejandro VI, algunos discuten que no, otros dicen, pero la mayoría está de acuerdo en que fue simoníaco, es decir, en que él compró el cargo de papa, porque era el segundo cardenal más poderoso y más rico, o sea, tenía suficiente dinero y poder como para comprar voluntades, y no le temblaba el pulso para hacerlo, lo hacía. ¿Por qué los Medici llegaban a tener uno de ellos siendo papa? Los Colonna, los Orsini. ¿Por qué todas estas familias poderosas siempre luchaban por tener un hijo de ellos que sea papa? Porque eso beneficiaba luego a la familia, con todo el poder económico que recibían. ¿Por qué todos se volvían locos por comprar un puesto de obispo, un puesto de cardenal, un puesto de arzobispo, como este Alberto de Brandeburgo?
¿Por qué quería tener tres arzobispados? Si lo normal es que tengas uno. ¿Por qué querías tener tres? Porque el poder económico. Sin embargo, vivió toda la vida endeudado este hombre. ¿Mm? Pero claro, era astuto también para recolectar dinero. Porque él no estaba en contra de Lutero, Alberto de Brandeburgo. No estaba en contra de Lutero. Pero claro, él quería luego, trató de hallar un término intermedio, pero bueno, también se puso del lado del emperador Carlos V, no era tonto, ¿no? En la lucha contra la Liga Desmarcada, se puso del lado del emperador, es obvio, ¿no? Pero a él lo que le interesaba eran los cargos eclesiásticos, el poder, el dominio. Entonces no dudaba en comprarlo. ¿Qué cuesta? Y el Papa le decía 24.000 ducados. Bueno, 24.000, voy a la banca, me lo prestan y luego veo cómo consigo dinero. ¿Cómo consigo dinero? Pues vendamos indulgencia. Esto se lo propone el Papa lo ve fantástico, le dice que sí. Alberto va, consigue a Juan Tetzel, que era un cara dura de aquello, y bueno, y a juntar dinero, a sacar el dinero, o sea, a pagarse el cargo eclesiástico, a pagarlo con el sudor de los pobres. Y eso ve Lutero, y se indigna, y se enoja, y con razón. Porque eso era un atropello. Porque para pagarse sus sueños de ambición de tener un tercer arzobispado, ¿qué hacía? Le decía a los pobres que dieran ahí todo lo que tuvieran, porque de esa manera todos sus seres queridos, ¿cuántos tienes ahí? ¿Cuántos tienes en tu familia? Y difuntos, y bueno, empezaban a contar ahí que si la abuelita, que si el abuelito, que si el tío, que si el primo. Y bueno, mira, si no te olvides de Pepe, que se le cayó un melón en la cabeza y lo mató. Bueno, lo saquemos del purgatorio porque no era tampoco muy devoto, pero bueno, tal vez esté en el purgatorio. Bueno, son 5. Bueno, ¿cuánto es 5? 5 por tanto. Bueno, poniendo esto, uy, mira, lo saco todo del purgatorio. Imagínate vos y yo me niego a poner este dinero y mi pobre familia ahí en el purgatorio. Entonces, por medio de esto tan cruel, tan perverso, como es el tema de los difuntos y de este sentimiento hacia los difuntos de las personas, sacarle el dinero descaradamente para que él pudiera pagarle a una banca privada, al Fugger, y para que el Papa a su vez pudiese construir ahí una opulenta basílica de San Pedro, también con sus sueños de grandeza. Entonces, ante toda esta situación, fue necesaria la sola Escritura para parar todas estas locuras. ¿Cómo frenabas esto? ¿Cómo frenabas esto de las indulgencias? Pues necesitabas apelar a la sola Escritura, decir, basta. No. Aquí en las Escrituras no habla nada de que tú con dinero puedas sacar a tus difuntos del purgatorio. Aquí tú dices que como Papa tienes el poder para sacar almas del purgatorio, que entonces que si tú sacas esta disposición de que por medio de la venta de indulgencia, que compro indulgencia, sacar una alma del purgatorio y que lo haces por amor. ¿Y por qué no lo haces por amor de las almas y lo haces gratis? ¿Por qué no sacas a todos los difuntos del purgatorio y lo haces por amor? Si tienes el poder para hacerlo, según el Papa tiene el poder para hacerlo, la Iglesia tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo sacas? Que andas vendiendo indulgencia de a poquito. Ahí sacado 100 años, ahora sacamos 200 años menos del purgatorio, 300 años menos del purgatorio. ¿Por qué no lo sacas directamente si tienes el poder para hacerlo? Porque era un negocio. Uno de los negocios más perversos que ha habido en la historia de la Iglesia. Y luego nos quieren venir a decir a nosotros, porque un pastor pide el diezmo. Yo no niego que haya quien se abuse. Yo no niego que haya pastores que se enriquecen con el diezmo. La mayoría no. La mayoría no tiene otra entrada. Son pastores dedicados completamente al servicio. Y no tienen otra entrada. Y es voluntario. Y si no te gusta, si no ves, te vas a otra congregación donde no piden el diezmo y punto, y se acabó. Tampoco es que te tengas que volver loco. Pero en la Iglesia Católica Romana y en el siglo XVI tenías que pagar. Tenías que pagar por todos. Por eso los cargos eclesiásticos daban tanta ganancia. Porque ellos controlaban todo. Todo, tenías que pagar impuestos, tenías que pagar diezmo, tenías que pagar todo, y todo iba a la iglesia, a las arcas de los eclesiásticos. Y allí cada uno, según la jerarquía, se iba enriqueciendo. Desde el párroco, bueno, a lo mejor los pobres párrocos eran los que menos se beneficiaban, pero de ahí para arriba, obispos, arzobispos, cardenales, papas, todos ellos, y los abades de los monasterios, con sus latifundios, con sus enormes campos que alquilaban y negociaban y todo eso, era dinero que iba y venía y se enriquecían los cargos eclesiásticos. Por eso todo el mundo, ambicioso, anhelaba tener un cargo.
y no había otra manera de comprarlos por medio de este intercambio. Yo te doy dinero, sacamos las indulgencias, le sacamos a la gente, porque ¿de dónde van a sacar si yo no trabajaba? Bueno, por eso fue necesario la sola escritura, para frenar toda esta locura. Entonces no me digas que los ortodoxos no tienen sola escritura, no les hizo falta. No cometieron todas estas tropelías, estas barbaridades. La iglesia primitiva tampoco necesitaba esto. Ya tenían los concilios, ya tenía allí, ellos mismos se controlaban para que estas cosas no pasaran. Pero cuando la iglesia de Roma se vio libre de todo control, cuando ya no tenía nadie que lo controlara, ni emperadores que lo controlaran, porque mientras estuvieron grandes emperadores que controlaban a la iglesia no hacía esta locura. Mientras estaban los demás patriarcas que controlaban para que ninguno hiciera estas tonterías, pues se mantenía todo normal. Pero a partir de 1054, cuando se independiza Roma y queda solita, dice, ahora yo puedo hacer lo que yo quiero, pues fue una fábrica de hacer doctrinas, de hacer dogmas, de sacarse de la manga cualquier cosa que pudiera inventar para conseguir dineros. Y contra todo esto se revela Lutero. Y se revelan los que luego abrazan estos mismos principios de la Reforma Protestante. Y dicen, basta, hasta aquí. Entonces la sola escritura es el mejor método para frenar esta locura. Fue necesario. Y es necesario hoy, porque ya que no tenemos concilios ecuménicos, ni tampoco tenemos un emperador por sobre la iglesia, entonces es necesaria la sola escritura para frenar todas estas cosas. Es el método más seguro. Bueno, se extendió un poquito el vídeo, pero quería responder a algunas de estas preguntas, porque te lanzan preguntas como si te fueran a sorprender, como si te fueses a quedar sin palabras. A ver, a leer un poquito más, a investigar un poquito más, a escudriñar un poquito más en la historia, a ver por qué surge la Reforma Protestante, cómo era la situación en aquel entonces, cómo funcionaban los cargos eclesiásticos, la compra y venta, la simonía, el nepotismo, el poner a los familiares en cargos eclesiásticos, todo eso que reveló a Lutero y que dio inicio a la Reforma Protestante. Así que nosotros no tenemos problema. Yo siempre les digo, ninguna pregunta de ningún católico romano me hace dudar, ninguna. A lo mejor en el momento no me acuerdo, porque no me acuerdo los datos históricos, tengo que ir a revisar, o tal vez no los conozco, tal vez esa historia no la leí, tengo que ir y buscarla, pero a mí no me va a descolocar ninguno, no me hace dudar ninguna pregunta. Porque si tuviese duda de algo, ya me hubiese vuelto a la Iglesia Católica Romana. Si soy evangélico es precisamente porque no tengo dudas de cómo ha sido la historia y de que no tienen razón en lo que nos acusan y en lo que ellos se quieren defender o justificar de sus malas artes y de las cosas malas que han hecho y que han llevado a esta división, a que nos tengamos forzosamente que separar. Y siempre la culpa ha sido de la Iglesia Católica Romana, por más que les duela, y les duela a mis amigos católicos romanos, que hay muy buenos católicos romanos que siguen el canal, y a veces quisiera taparle los oídos para que no escuchen todas estas cosas que tengo que decir, y que no las digo muchas veces de la mejor manera, porque, bueno, yo soy más bruto para decir las cosas, pero no es mi intención ofender a esos buenos católicos romanos. Pero a los demás, bueno, chico, deja de seguir sacerdotes y apologistas que te mienten y que te engañan y que nunca te van a contar la verdad. No es que me sigas a mí y me creas a mí. Cómprate libros de historia y estudia y investiga a ver cómo fue la historia. Pero el cisma de Oriente, de Occidente con Oriente, lo produjo Roma, es culpa de Roma, de la ambición desmedida del obispo de Roma. La Reforma Protestante, ¿por qué se produce? Por los malos papas del Renacimiento, ineptos, no solo que eran simoníacos, despóticos, sino que eran ineptos, porque estaban más interesados en la lucha contra ellos mismos, contra los conciliaristas, para que no le arruinasen el negocio del papado. Entonces ellos decían, no, a ver si triunfa esta postura de que el concilio está por encima del papa. No, el papa tiene que estar sobre el concilio, así mantenemos nuestro poder. Entonces no les preocupó, se durmieron, minimizaron lo que pasaba en la Reforma Protestante, hasta que ya no tuvo solución, hasta que ya se rompió. Pero fue culpa de los papas. La Reforma Protestante y la ruptura de la cristiandad, yo siempre lo escucho a los apologistas católicos romanos diciendo que Lutero rompió la cristiandad. Y he escuchado hasta historiadores buenos católicos romanos, hasta gente que no es ignorante católica romana, diciendo, es que Lutero rompió la cristiandad.
Deja de mentir, por lo menos no mientas descaradamente. No fue Lutero el que rompió la cristiandad. Fueron tus malos papas, tus malos obispos de Roma. Porque si el Papa hubiese hecho caso cuando Lutero le dijo, bueno, si todavía esto no estaba tan dogmatizado, todavía esto no se había tan definido tanto, fue en Trento que se definió sobre la justificación y la fe y las obras, todo eso, sobre tal cosa de las escrituras, sobre aquello. Eso fue después. Había tiempo para discutir, para hacer un buen concilio, le hubieran hecho caso a Lutero, hubieran hecho un buen concilio, se hubieran debatido todos estos temas abiertamente, como estaba acostumbrado a hacerlo Lutero, porque en la catedral de Wittenberg ellos discutían todas estas cosas. O sea, los profesores, los académicos estaban acostumbrados a debatir estos temas abiertamente, sin miedo, sin pudor. No, sí que lo discutían, ponían en duda todo, y no pasaba nada, porque era una práctica de aquel entonces debatirlo todo. Dice, hagamos un buen concilio y definamos estas cosas. No le importó al Papa convocar concilio porque le tenía miedo a los conciliaristas, y se hizo loco. Y Carlos V, el emperador de aquel entonces, le decía, Papa, haga un concilio, Papa, haga un concilio. Y el Papa diciendo, no, porque tenía miedo a los conciliaristas. Entonces, no se hizo el concilio. Cuando se hace el concilio de Trento, ya fue demasiado tarde, porque Lutero muere en ese mismo año, y ya la reforma ya había explotado, ya esto se había regado como por todos lados, ya no había forma de lo que el viento ya había desparramado, ya era imposible volver a juntar. Pero esto fue culpa de papas ineptos como León X y pues los que le siguieron. Y los anteriores, los papas del Renacimiento, fueron inútiles y corruptos, simoníacos, déspotas, ambiciosos. Y rompieron una vez más la cristiandad, así como la rompieron los papas ambiciosos en el 1054, cuando se produce la ruptura con Oriente, porque fue el papa el que envía ahí al legado a ponerle anatema al otro que estaba ahí, a Cerulario. En vez de pacificar, va y manda a este que lo anatemiza y lo excomulga al patriarca Cerulario. O sea, fue este que se va a meter allá a romper la cristiandad. Fueron los de Occidente, fue el Papa el que rompió la cristiandad. En sus ambiciones de medida. Y luego pasa lo mismo en la Reforma Protestante. Otra vez. Sí, venimos de allí, venimos de la Iglesia de Roma. ¿Dónde se creen que salimos nosotros? ¿Del aire, de un huevo kinder? Nosotros salimos de Roma. Nosotros salimos de la Iglesia. Nuestros antepasados están ahí. Tenemos los mismos antepasados. Aunque a ustedes no les guste, tenemos los mismos antepasados. ¿Y dónde estaban ustedes, los protestantes, en el siglo I? Juntamente con ustedes, porque vuestros antepasados son los mismos que los nuestros. Brutus. Son los mismos. Vuestros antepasados son los mismos que los nuestros. Porque venimos de allí. Somos una escisión, no somos una cosa que apareció de golpe ahí. Nosotros tenemos 2000 años de historia. Pero nosotros también, si venimos de allí. ¿De dónde crees que venimos nosotros? Es que es increíble. Y todo por no agarrar un librito, todo por no pensar, ponerse a pensar un poquito. Che, ¿será verdad esto que me cuenta Luis Torres? ¿Será verdad esto que me cuentan estos apologistas católicos que me parece que me están contando nomás, que me están dando la mitad de la historia? Por supuesto que a mí no me gusta la reforma protestante, los resultados de haberse dividido de la iglesia. Hubiese sido hermoso que se hubiese continuado la cristiandad y que hubiesen hecho un buen concilio. Era la gran oportunidad de hacer un excelente. Había mentes brillantes en aquella época. O sea, Lutero era una mente brillante. Pero también había en la Iglesia Católica Romana mentes brillantes que podrían haber dado un debate fabuloso. Y se podrían haber resuelto muchas cosas en paz, como se hace en un concilio. Pero no, optaron por la otra vía. No, déjalo ahí, Luterito no va a hacer nada. Bueno, no, a mí no me preocupa Lutero, me preocupa los conciliaristas. Y ya cuando ya estaba todo, ya no se podía arreglar, entonces ahí lo quisieron arreglar en el Concilio de Trento y ya no pudieron arreglar nada. Ya está, ya era tarde. Entonces no fue Lutero el que rompió la cristiandad, fueron vuestros papas inoperantes, corruptos e inútiles del Renacimiento. Bueno, amigos, los he cansado con la historia, los he aburrido con la historia, pero bueno, no me queda otra, porque es el tema que a mí me gusta hablar. Si supiera de otra cosa, pues hablaría de otra cosa. No puedo agarrar una guitarra y ponerme a cantar, porque no tengo, no agarro un tono ni para tocar el timbre. O sea, otra cosa no puedo hacer. Hablar de lo que me gusta, que es la historia. Y a los que les gusta, bueno, invitados están a acompañarme en estos viajecitos que hacemos por la historia de la iglesia. Dejen sus comentarios, su like, suscríbanse, activen la campanita, sean felices y coman perdices. Y nos reencontramos prontamente si Dios así lo quiere.
Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.